En este webinar vamos a hablar de una de las obligaciones que tienen todas las personas morales, todas. Sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural. Todas las personas morales tienen esta obligación que consiste en identificar a su beneficiario controlador, deben de conservar la información del beneficiario controlador, mantenerla actualizada y deben de proporcionar esta información al SAT cuando esta autoridad la requiera. Como un breve antecedente vamos a decir de dónde surge esta obligación. Bueno, hay dos organismos internacionales que dictan las políticas que deben adoptar los países, tanto en materia de prevención de lavado de dinero y combate al lavado de dinero, como en materia tributaria. Estos dos organismos son el GAFI y la OCDE. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera, lo que hace es emitir los estándares mínimos que los países deben adoptar e implementar en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Por su parte, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dicta las medidas y las políticas que los países deben adoptar e implementar en materia tributaria. Estos dos entes, el GAFI y la OCDE, saben que hay mucha evasión fiscal y mucho lavado de dinero o mucho dinero ilícito en todo el mundo. Por eso es que dictan estas medidas que todos los países deben ir adoptando, deben ir implementando. Bueno, estos dos organismos dicen que los vehículos corporativos sirven para dar un uso indebido y los utiliza la gente para evadir al fisco y para lavar dinero. Por vehículo corporativo entendemos a todas las personas morales, cualquiera que sea su tipo, así como todos los fideicomisos de cualquier tipo. Bien, entonces el GAFI y la OCDE lo que hacen es decir que debe haber transparencia de los beneficiarios finales, entendiendo por beneficiario final lo que tenemos aquí en pantalla, que son las personas naturales, que son los verdaderos dueños o controlantes o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como puede ser una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc. Entonces, dicen el GAFI y la OCDE que debe haber transparencia del beneficiario final para que se sepa quiénes son las personas físicas que están detrás de los vehículos corporativos, es decir, detrás de las sociedades mercantiles, detrás de los fideicomisos, detrás de las fundaciones, porque al tener conocimiento de quiénes son estas personas, de cierta forma se puede inhibir el uso indebido de los vehículos corporativos. Cuando una persona está detrás de un vehículo corporativo, pero sabe que es transparente y que la autoridad sabe quién es esa persona que está detrás, esta persona no va a utilizar el vehículo corporativo para hacer un uso indebido, para fines de evasión fiscal o para fines de lavado de dinero. Entonces, esto es lo que tanto el GAFI como la OCDE le dicen a los países. Ellos manejan el término de beneficiario final, pero bueno, en nuestra normativa mexicana se le conoce también como beneficiario efectivo, como dueño beneficiario, propietario real, beneficiario controlador, dependiendo de cuál sea la normativa que estamos estudiando. Por ejemplo, en la ley de prevención de lavado de dinero se le conoce como dueño beneficiario o como beneficiario controlador. En la normativa de prevención de lavado de dinero para entidades financieras se le conoce actualmente como propietario real. Y en el Código Fiscal de la Federación ahora se le conoce como beneficiario controlador. ¿Desde cuándo existe esta obligación en México? O bueno, vamos a hablar de que para las entidades financieras que están sujetas a reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero, desde el 2004 ya tienen obligaciones de identificar a los beneficiarios controladores o a los propietarios reales de los clientes que tienen las entidades financieras. Desde 2013, quienes realizan las actividades vulnerables tienen la obligación de identificar ya sea al dueño beneficiario en caso de que exista o al beneficiario controlador de los clientes con los que llevan a cabo operaciones. Y a partir de enero 2022 se reforma el Código Fiscal de la Federación, se adiciona el artículo 32B ter, 32B quater y 32B quinquies, para establecer la obligación de que todas las personas morales, todos los fideicomisos y cualquier otra figura jurídica deben identificar a sus beneficiarios controladores. Esa es la primera obligación que a partir de 2022 tienen todas las personas morales,
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades por acciones simplificadas, etc. Todo tipo de persona moral debe cumplir desde 2022 con identificar a su beneficiario controlador. Bien, ¿cómo se cumple con esta obligación? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, la obligación, como vimos, consiste en identificar primero al beneficiario controlador. Después de identificar al beneficiario controlador, surgen otras obligaciones, como obtener y conservar información y documentación del beneficiario controlador. Esa información y documentación, integrarla a un expediente de identificación, mantener actualizada esa información y documentación y resguardarla a disposición de la autoridad. En cualquier momento, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, nos puede requerir la información y documentación del beneficiario controlador. Bueno, pues en ese momento tenemos que entregarla. Nos van a dar un plazo de 15 días para proporcionarla cuando nos la requieran, pero es un plazo muy breve, por eso siempre debe estar a disposición de la autoridad. Pero además, es importante cumplir con esta obligación, aunque debemos de conservarla en nuestra contabilidad, es decir, yo identifico a mis beneficiarios controladores, recabo la información y documentación de ellos y no tengo que subir la información a través de un aviso en el portal del SAT, no, tengo que conservarla. En cualquier momento, no sé cuándo, el SAT me puede requerir esa información y documentación y en ese momento yo tengo 15 días para entregársela, pero si yo no cumplo con identificar desde enero de 2022 que surgió esta obligación a mi beneficiario controlador y pienso que, bueno, si en algún momento me requieren, pues voy a tener 15 días para integrar la documentación e entregarse a la autoridad, voy a correr el peligro de que en ese momento, en esos 15 días, tal vez no me dé tiempo de recabar la información y documentación, sobre todo porque esto nos lo pueden requerir en cualquier momento. Vamos a pensar que nos lo requieren en el 2026, 2027, pero nos dicen, quiero la información del beneficiario controlador que tenías en 2022. Si yo no cumplí con la obligación en 2022 y lo quiero hacer en el 2026, 2027, cuando me requieran la información y documentación, en ese momento voy a tener que recabar diversos documentos del cliente, pero el problema va a ser que no los voy a poder recabar con fecha de 2022, que es la que me están solicitando, sino que lo voy a hacer con fecha 2026, 27 y la autoridad se va a dar cuenta que yo en 2022 no cumplí con la obligación y eso va a dar lugar a que me pongan multas que vamos a ver que son sumamente cuantiosas. Entonces, por eso es importante que desde enero de 2022 hayamos cumplido con la obligación. Si no lo hemos hecho, urge que ya lo hagamos para poder estar con la información en la contabilidad completa y disponible para cuando la autoridad la requiera. ¿Qué información y documentación es la que la que debemos integrar del beneficiario controlador? Es la que señala la regla 28122 de la resolución miscelánea fiscal, tanto de 2022 como de 2023. No hubo cambios, sigue siendo la información y documentación que ahí se señala, que en un momento más la vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer para identificar al beneficiario controlador? Ya señalamos que hay que identificarlo, que hay que mantener su información actualizada, que hay que conservarla, pero bueno, vamos a abundar un poquito más sobre estas obligaciones. Antes de identificar al beneficiario controlador, el primer paso y el más importante es determinar quién es el beneficiario controlador. Bueno, quién es o quiénes son, porque puede ser una o varias personas físicas. El beneficiario controlador, bueno, en primer lugar tiene que ser una persona física, es decir, no puede ser persona moral, tiene que ser persona física y puede ser una o pueden ser varias. Y hay varios criterios para determinar quién es el beneficiario controlador. Estos están previstos en el Código Fiscal de la Federación y vamos a mencionarlos rápidamente. En primer lugar, puede ser beneficiario controlador la persona física o las personas físicas que obtienen beneficios de su participación en la persona moral o en el fideicomiso, si fuera el caso. O bien, la persona física que ejerce derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio de la sociedad o de una transacción realizada en nombre de la sociedad. Entonces, ese es el primer criterio para ver si una persona puede ser considerada beneficiario controlador. Si no tenemos a una persona en este supuesto, entonces vemos
tenemos que analizar quién es la persona o quiénes son las personas que ejercen el control. Y se entiende que ejercen el control quienes pueden imponer decisiones en las asambleas o nombrar a la mayoría de consejeros, administradores, directores o equivalentes. Si no hay una persona que tenga estas facultades o unas personas que tengan estas facultades, entonces beneficiarios controladores serían quienes mantienen la titularidad de más del 15% del capital social con derecho a voto. Si no encontramos a ninguna persona que se coloque en estos supuestos, entonces son beneficiarios controladores las personas que dirijan la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Entonces, esos son los criterios que tenemos para determinar quién es el beneficiario controlador. Las reglas de carácter general nos dicen que debemos de seguir un orden sucesivo para encontrar al beneficiario controlador y que donde lo encontremos, bueno, ahí ya tenemos al beneficiario o a los beneficiarios controladores. Solamente que no vayamos encontrando al beneficiario controlador cuando vamos aplicando estos criterios, seguimos avanzando. Si yo al hacer el ejercicio no encuentro a alguien que obtenga beneficios derivados de su participación en la persona moral, continúo y busco quién ejerce derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Si no encuentro ahí a un beneficiario controlador, continúo y busco quiénes pueden imponer decisiones en las asambleas o nombrar o destituir a los consejeros, administradores o equivalentes. Y así sucesivamente hasta que encontremos quién o quiénes son los beneficiarios controladores. Bien, una vez que ya determinamos quién es el beneficiario controlador o quiénes son los beneficiarios controladores, debemos proceder a identificarlos. Para eso vamos a recabar de ellos datos y documentos para integrar un expediente de identificación. Ya en un momento vamos a ver cuáles son esos datos y esos documentos, pero ese sería el segundo paso, recabar estos datos y documentos. Una vez que ya tenemos la información y la documentación de los beneficiarios controladores, debemos de mantener actualizada la información. Este es un proceso que debemos de realizar de manera permanente, de manera constante, porque en cualquier momento puede haber una variación, una modificación, tanto en la identidad como en la información del beneficiario controlador, y cuando eso ocurra, tenemos 15 días naturales para actualizar la información y la documentación en el expediente. Entonces, por eso es un proceso que debemos de estar realizando de manera constante, en todo momento. Si en algún momento hay una modificación, tenemos 15 días naturales para actualizar la información. Y una vez que damos cumplimiento a esto, bueno, lo que sigue es mantener disponible la información y documentación de los beneficiarios controladores en todo momento, porque si la autoridad fiscal, el SAT, nos requiere esa información y documentación, nos va a dar 15 días hábiles para proporcionar la información y documentación. Por eso es que siempre debe estar disponible. Dice la ley que esta información y documentación debe estar en la contabilidad de la persona moral. Aquí quisiera yo hacer algunos comentarios adicionales y creo que son importantes porque debemos de poner un especial cuidado en el tema de la conservación y de la información y documentación de los beneficiarios controladores, porque pueden ocurrir varias cosas, pero imaginemos que ya cumplimos con determinar quién es el beneficiario controlador. Ya lo identificamos, ya recabamos la información y documentación, estamos atentos para ver si hay que actualizarla, pero en determinado momento ocurre algún evento, alguna situación o simplemente por descuido, y extraviamos o perdemos la información y documentación del beneficiario controlador. Puede ser total o parcialmente. Bien, si después de esto la autoridad nos requiere la información y documentación y no la entregamos porque la perdimos o la entregamos parcialmente porque extraviamos alguna parte, se nos van a imponer multas que pueden ir desde los 500,000 pesos hasta el 1,500,000 de pesos. Por eso es muy importante cuidar este punto de la conservación de la información y documentación del beneficiario controlador. Otro aspecto importante es el de la confidencialidad o la privacidad de la información y documentación de los beneficiarios controladores. Si bien esta información y documentación va a estar en la contabilidad de la persona moral, pues muchas veces los beneficiarios controladores no quieren que su información y documentación esté accesible para cualquier persona dentro de la empresa. Por ello es importante que la información y documentación esté resguardada de manera segura.
También en relación con el tema de la conservación de la información y la documentación, está el plazo por el que debemos de conservarla. El plazo mínimo es de 5 años, pero estos 5 años empiezan a contar a partir de que la persona beneficiario controlador pierde el carácter de beneficiario controlador, deja de ser beneficiario controlador. Ahí es cuando empiezan los 5 años por los que debemos de conservar la información y documentación. Muy bien. Para dar cumplimiento a las obligaciones de determinar quién es el beneficiario controlador, para identificarlo, para mantener actualizada la información y documentación, para conservarla en la contabilidad a disposición de la autoridad, es necesario que implementemos procedimientos de control interno, los cuales deben ser los necesarios y razonables y deben de quedar debidamente documentados. Esto nos lo señala la resolución miscelánea fiscal, la regla 281/21. Esto es muy importante porque, bueno, aquí nos está diciendo palabras claves. Los procedimientos internos deben ser razonables y necesarios. Y además deben quedar documentados. Cuando nos dice que deben ser razonables y necesarios, esto significa que los procedimientos para identificar al beneficiario controlador van a ser únicos para cada persona moral. No podemos aplicar los mismos procedimientos para una persona moral que tiene 2 socios, cada uno al 50% y que es de reciente creación, que los procedimientos que vamos a utilizar para una persona moral que ya tiene 20 años de constituida, que tiene 5 socios, todos personas físicas, no sé, 2 socios tienen cada uno el 30%, otros 2 tienen el 15% y hay uno que tiene el 10%. Los procedimientos tienen que ser distintos dependiendo del tipo de persona moral. Hay personas morales que están integradas por socios personas morales y las personas físicas las vamos a encontrar detrás de esa capa de personas morales. Entonces, los procedimientos deben ser los necesarios y razonables para cada persona moral. Y otra cosa muy importante es que deben quedar debidamente documentados. Cuando la autoridad fiscal me requiera la información del beneficiario controlador, me puede solicitar los procedimientos de control interno debidamente documentados para comprobar que los pasos que yo seguí, los procedimientos que yo seguí para llegar a determinar quién es el beneficiario controlador, fueron los necesarios y razonables y me llevaron a determinar correctamente quién es el beneficiario controlador. Es por eso que este tema también es muy importante. Y bueno, hay que ser muy cuidadosos en este tema de los procedimientos de control interno, porque no hacerlos bien, no conservarlos, no documentarlos bien, podrá dar lugar a que la autoridad nos imponga multas que pueden ser de 500,000 pesos, de 800,000 pesos o de 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Si la persona moral tiene 2 o 3 o 4 beneficiarios controladores, pues imaginemos, serían 2, 3 o 4 multas por los montos que acabamos de señalar. Podemos pasar a la siguiente, Juan Carlos, por favor. Aquí vamos a ver de manera muy rápida cuál es la información y documentación que debemos de conservar de los beneficiarios controladores. Bueno, antes de pasar a la información y documentación, cuando hay una cadena de control o cadena de titularidad, que sería el caso que comentaba, en donde una persona moral está conformada por socios que también son personas morales, ahí no encontramos a personas físicas, debemos de ir una capa más atrás para ver si ya como socios de estas personas morales están las personas físicas. Eso se llama una cadena ya sea de control o de titularidad. Entonces, tenemos que documentar también la información y documentación de esta cadena de control, esta cadena de titularidad, para poder llegar a los beneficiarios controladores. Ahora sí pasamos a la siguiente, Juan Carlos, por favor. Y ahí está la información de los beneficiarios controladores que debemos conservar. La vamos a ver muy rápidamente porque ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Bien, se debe integrar como parte de la contabilidad de la persona moral la siguiente información respecto de cada beneficiario controlador: nombre completo, su alias, su fecha de nacimiento, su sexo, su país de origen y nacionalidad, su CURP, su residencia para efectos fiscales, datos de su identificación oficial, su clave del RFC, su estado civil, la identificación del cónyuge y el régimen patrimonial. Pasamos a la siguiente, por favor. También los datos de contacto
el domicilio particular, el domicilio fiscal, la relación que ostenta o calidad que ostenta con la persona moral o con el fideicomiso, su grado de participación en la persona moral, la forma de su participación o control, el número de acciones, el lugar donde se encuentran depositados o en custodia las acciones, la fecha en la que adquirió la condición de beneficiario controlador. Pasamos a la siguiente, por favor. En el caso de que el administrador único sea el beneficiario controlador, los datos que ya dijimos. En el caso de que haya una modificación en la participación o en el control, se debe tener esta información, el tipo de modificación que haya ocurrido y cuando esta persona deje de ser beneficiario controlador, la fecha de terminación de la participación o el control. Entonces, esta es la información que debemos integrar en el expediente y desde luego tenemos que integrar la documentación soporte de esta información. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces yo al obtener toda esta información debo de tener el documento soporte. Si tengo los datos del domicilio fiscal, los datos del domicilio particular, tengo que tener el comprobante de domicilio fiscal, el comprobante del domicilio particular. Y si hay cadena de titularidad o cadena de control, debo de tener en esos casos la información de las personas morales que están en esa cadena, su país o jurisdicción de creación, constitución o registro, su país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, su clave del RFC y su domicilio fiscal. Adelante, Juan Carlos, en la siguiente, por favor. Finalmente, bueno, las multas que nos pueden imponer por incumplimiento son, ya las mencionamos, pueden ser de 500,000 pesos, de 800,000 pesos o de 1,5 millones de pesos, dependiendo del incumplimiento en el que incurramos. Puede ser que no obtuvimos la información del beneficiario controlador, no la conservamos o no la presentamos a la autoridad cuando nos la requiera, multa mínima de 1,5 millones de pesos. No mantener actualizada la información, multa de 800,000 pesos. Presentar la información cuando la autoridad nos la requiera de forma incompleta, de forma inexacta, con errores o en forma distinta de como nos la requieren, multa mínima de 500,000 pesos. Y estas multas son una multa por cada beneficiario controlador. Como ya mencionamos, si tenemos 3 o 4 beneficiarios controladores, serían 3 o 4 multas. Muy bien, bueno, pues vamos a ver a continuación lo que nos ofrece Prevenet, porque hemos mencionado que es muy importante la conservación de la información y la documentación. Esto se debe de conservar en la contabilidad, así lo dice la ley, pero bueno, pues en la contabilidad, como en una carpeta, en un archivero, ahí la voy a conservar. Puede ser, ¿la puedo tener en la computadora también? Sí, también puede ser. También puede ser. Lo importante es que yo conserve la información y documentación, pero no debo de correr el riesgo de estar expuesto a perder la información y documentación. Si yo la tengo de forma física en un archivero, no sé, puede ocurrir algún siniestro, algún evento en donde se pierde esa información, esa documentación, y voy a estar expuesto a que si en algún momento la autoridad me la requiere, me va a multar porque no la tengo. Si yo la tengo en la computadora y me roban la computadora, se me formatea, pierdo la información, ya la perdí y voy a estar expuesto a que la autoridad me pueda multar si no se la entrego. El beneficio que nos ofrece Prevenet y que es el que quiere presentar aquí Juan Carlos, que me voy a permitir comentarlo porque bueno, yo veo que es un sistema que cumple con lo que requiere la ley. Lo que nos ofrece Prevenet es un sistema en donde vamos a guardar, a subir, a cargar la información y la documentación que nos exige el Código Fiscal, la Resolución Miscelánea Fiscal. Y bueno, ahorita Juan Carlos nos va a explicar las medidas con las que lo hace Prevenet de forma segura, de forma confidencial, etcétera. Pero como contribuyentes, como personas morales, la garantía que tenemos es que esta información va a estar segura, va a estar resguardada, va a estar completa, porque nosotros ahí vamos a ver toda la información que debemos subir, vamos a ver cuál es la documentación o la información que nos falta subir para tener completos los expedientes. Juan Carlos, si quieres, haznos algunos comentarios y yo me gustaría complementarlos en un momento más.